Pollo San Juan patrocina este programa. Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones, como siempre, lunes 7:30 de la tarde, así que yo creo que la cita habitual vamos a cumplirla nuevamente. Saludo a los que nos ven tanto en Sevilla, en Córdoba, en Valencia, en Fuenlabrada y en Torrejón de Ardoz, a través de las redes de cable de PTV y especialmente también en internet por los 5 continentes. No cabe duda que en Málaga y gran parte de la provincia nos ven a través del canal 51 de la TDT, así que saludados todos quedan. Y le vamos a contar algo muy malagueño, que evidentemente, bueno, aquí habitualmente no contamos cosas de Cuenca ni de Pontevedra, ¿no? Pero independientemente de todo eso, lo de hoy es muy malagueño por el bagaje histórico. Hay personas que en un momento dado se deciden a fotografiar la ciudad y queda como un tesoro, sin pretensión ninguna de comercializar ese producto. Y posiblemente ahí es donde esté el gran tesoro que se descubre. Hay otras ocasiones en las que esas fotografías pues, se convierten en postales y así todo el mundo puede llegar a tenerlas, ¿no? Todo esto es precisamente lo que le vamos a contar hoy, pero hay también que saber crear esa sinergia que le comentamos en otras ocasiones y en otros programas de esta casa, también relacionadas con el patrimonio, ¿eh? Porque cuando una asociación cultural, en concreto la de Amigos de la Barca de Jábega, empieza a perfilar algo, también busca el apoyo de técnicos en la materia, fotógrafos experimentados que también están ahí, esto nos puede dar mucha sorpresa. Y si se tropiezan en toda esta vorágine con un archivo colosal, un archivo casi desconocido, podríamos decir, ahora le vamos a dar muchísimos detalles de ello, le digo desde ya que pueden consultar parte del archivo por internet, así que de esa forma tienen opción a compartir con nosotros también esta experiencia y a dilatarla en el tiempo. Bueno, pues con todo ello, si hablamos de Vicente Tolosa, ustedes a la mayoría le dirá, Vicente Tolosa, ¿quién es? Y nosotros hoy se lo vamos a mostrar, a descubrir no porque existe hace mucho tiempo, pero sí a mostrar de una forma que quizás hasta ahora no conocían. Para ello están con nosotros componentes precisamente tanto de esta asociación de las barcas, de los Amigos de la Barca de Jábega. Felipe Fox está con nosotros, muy buena, ¿cómo estamos? Hola, ¿Bien? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Y podrías presentarle al siguiente invitado de muchísimas formas y facetas. Yo creo que con la de fotógrafo, profesional de la fotografía y amante de Málaga se puede quedar perfectamente, porque también es vocal de fotografía del Ateneo y un sinfín de quehaceres que afortunadamente comparte con nosotros, los malagueños, Pepe Ponce. Muy buena, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Antonio. ¿Bien? Pues aquí remando. Bueno, que no falte bogar, que no falte bogar. Hablando de eso precisamente, oye, este archivo que vamos a mostrar imágenes, que incluso vamos a poder hablar si la técnica nos lo permite, con un familiar de él, este archivo que desde luego se abre en las páginas del cuaderno y huele a salitre, está clarísimo, y no a tinta, que sería lo que tendría que oler un archivo de estas características, especialmente una publicación. Qué cantidad de fotografías relacionadas con el rebalaje, ¿verdad? Y qué perdido ha quedado ya en el tiempo, porque aquí hay cosas que hoy en día ya no se dan, evidentemente. Felipe, ¿cómo fue el dedicar esto precisamente y el encontrar ese archivo de Vicente Tolosa? Bien, pues el consejo editorial de Cuadernos del Rebalaje, del que ya hemos hablado aquí en alguna otra ocasión. Afortunadamente hemos hablado, sí. Esto es. El consejo editorial, pues evidentemente está abierto a la documentación o la creación literaria o la investigación histórica que ponga en valor la tradición malagueña, la tradición de la pesca, de la barca, y efectivamente, buceando en internet, en este caso, pues dimos con una página web que recopilaba bastantes, no todas porque es una obra ingente, bastantes de las fotos de don Vicente Tolosa. Esta página web está administrada por su sobrino bisnieto, Gustavo Sánchez. Nos pusimos en contacto con él y efectivamente fueron todo facilidades para que nos cediera un número de fotografías que ahora pues estarán ustedes viendo, del máximo interés, que ahora Pepe podrá ilustrar el interés fotográfico sin lugar a dudas, pero del máximo interés antropológico, cultural, que refleja algo tan querido para nosotros y para muchos malagueños como la vida, las costumbres, el trabajo de los pescadores en la Málaga de principios del siglo XX. Las fotografías están datadas todas entre 1900, todas las que están en este cuaderno, sí, entre 1900 y 1910. Y son
vamos, una joya en cuanto a su valor, como he dicho, documental. Bueno, pues mencionaba a Gustavo, vamos a hablar con él, porque lo tenemos al otro lado de la línea telefónica, afortunadamente. Gustavo Sánchez, muy buena, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Pues muy bien. Encantado de que esté con nosotros, precisamente para hablar del archivo de Vicente Tolosa. Y a mí se me antoja, la primera pregunta, bien lo decía Felipe, sobrino bisnieto. Sobrino bisnieto ya conlleva que la familia de por sí ha llegado el archivo a una rama no directa, ¿no? En ese sentido. Sí, es casi directa, porque en realidad él fue el que actuó como padre de mi abuelo. Como padre de su abuelo. Exactamente, aunque era su tío, pero que actuó como su padre efectivo porque lo educó, vivió con él toda su vida, etcétera. Eso es. Estamos viendo ahora mismo una imagen de Vicente Tolosa en pantalla. Gustavo, mantener un archivo de estas características en la familia, ¿se ha sido siempre consciente del valor, como bien decía Felipe, antropológico, histórico que tenía este archivo? Pues quizás con el valor, se sabía que tenía valor, pero no se había, digamos, visualizado ni sacado, porque la mayoría del tiempo ha estado guardado. Ajá. Guardado debido a que no había medios técnicos para reproducirlo, y la verdad, consultar imágenes que están en negativo y en vidrios pequeños, etcétera, pues no era fácil. Entonces la mayoría del tiempo, afortunadamente, han estado guardados y no se han deteriorado. Bueno, pues eso ha sido una gran ventaja, ¿no? El día que comenzaste a recuperarlo en internet, ¿cómo fue la aventura? Pues nada, cuando yo ya me hice cargo de él, porque lo heredé y tal, pues empecé a digitalizarlo. Primero lo digitalicé con los medios que tenía hace 10 años, que eran muy escasos, y después pues ya pues me he procurado el hacerlo con tranquilidad y a alta resolución, no estudiar ya, una vez que estaba digitalizado todo, estudiar todos los datos que relacionan, digamos, la fotografía, la historia, etcétera, y poco a poco pues he ido sacándola a la luz, y ahora que ya está, digamos, en condiciones de ser visible por todo el mundo, pues quiero ir dándole difusión, y le agradezco infinito a los amigos de la Barca de Jábega, porque han sido los primeros que me han dado la oportunidad de que lo conozcáis. ¿Cuántos documentos en total? ¿Cuánto, perdón? Documentos, fotografía. ¿Hay algún tipo más de documento que no sea fotografía? Sí, hay fotografía, hay en total, lo que pasa es que hay repeticiones, ¿no? Ajá. Pero habrá unas 2.100 aproximadamente. Fotografías distintas o imágenes distintas, yo calculo que alrededor de 1.500, porque hay algunas que están en negativo, están positivo, hay algunas que en papel, etcétera. Pero aparte de eso, bueno, pues sí, hay algún listado hecho por él, por Vicente Tolosa, con los títulos, la numeración, etcétera, algún libro de fotografía que también tengo, etcétera. ¿Dónde vivía Vicente Tolosa en Málaga? Concretamente en la calle Marqués, en el número 15, en el edificio que se acaba de terminar de restaurar hace poco, y que da a la actual Plaza Camas, ¿no? Plaza de Camas, sí. Plaza de Enrique García Herrera, ¿no? Que sería el apellido correcto de la plaza, y que así se tengo figura. Constancia que vivió desde la última década del siglo XIX, vivió ahí seguro, desde esa década al menos, ¿no? Bueno, pues cuestiones que están ahí que indudablemente llaman muchísimo la atención. Mientras estamos hablando, estamos viendo fotografías de esta cesión que se le ha hecho precisamente a los amigos de la Barca de Jábega para que pudieran publicarla, relacionar precisamente con esta embarcación malagueña, y que indudablemente llenan de sabor. Gustavo, no vives actualmente en Málaga, ¿no? No, vivo en Sevilla. No. Y cuando se ve una barca de Jábega, que allí incluso las barcas de Jábega han ido a navegar por el Guadalquivir, pero en los últimos años, ¿verdad, Felipe? Hace 5 o 6 años. 5 o 6 años. Bueno, cuando se ve una barca de Jábega, imagino que es un resumen de Málaga, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, yo la he conocido desde pequeño, porque yo cuando pequeño pues me iba a la playa, a la playa de la Misericordia, a la playa de la Cala del Moral, todas las playas de Málaga,
y ahí he visto los pescadores de pequeños y he visto esas barcas siempre. Para mí es una cosa, digamos, familiar. Gustavo, para terminar, proyectos de futuro con respecto al archivo. Proyectos de futuro, bueno, pues hay un ofrecimiento por parte de Pepe Ponce de intentar organizar una exposición para este verano. Vamos a ver si lo llevamos a buen término. Me gustaría publicar un libro, a ver si encuentro un editor. Bueno, vamos a ver, pero eso hay que decirlo en voz alta y fuerte, ¿eh? Se buscan editores, ¿eh? Se buscan editores para que el libro de Vicente Tolosa sea una auténtica realidad. Si están viendo esa fotografía... Es difícil últimamente, los editores están de mala época y no suelen editar muchos libros. Bueno, crowdfunding, cualquier sistema hay que buscar, ¿eh? Esto hay que editarlo sí o sí, es una joya malagueña. Por cierto, Gustavo, ¿se ha tocado alguna administración pública para ese libro? No, le puse un correo una vez, creo que fue a la Diputación, pero no me contestaron. Bueno, pues a ver si hay posibilidad de que haya respuesta, ¿eh? El que lo lleve en el programa electoral seguro que gana las elecciones en mayo, así que... Muchas gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros. A vosotros. Gracias, un placer, gracias de verdad. Bueno, Pepe, vamos a ver, cuéntanos ese proyecto, desarrollalo, porque esto merece la pena. Yo descubrí esta historia, este gran descubrimiento, un hallazgo muy importante, ¿eh? Sí. Más de los que no pensamos. Sí. Yo llevo 50 años viendo fotos y no solamente las que yo hago, evidentemente, me gusta ver las fotos de los demás y de otros fotógrafos de aquí, de allí, y es un placer siempre meterme por los ojos de otros. ¿Y lo descubriste cómo? Lo descubrí a través de un vocal de fotografía, José Antonio Ruiz, del Ateneo, que lleva una asociación de patrimonio. Industrial. Y dice, Pepe, como claro, me dan el aviso, hay un archivo, mira, me dio el correo electrónico, me metí, lo vi, digo, vamos a verlo, pues vamos a ver precisamente esa página web del archivo, que la tenemos ahí justamente. Eso es lo que ustedes se encuentran si entran en internet. Exacto. Pero perdón, ahora Gustavo la está reestructurando. Sí. De tal manera que ahora, por lo menos ayer, no había acceso al fondo fotográfico. Bueno. Lo está restaurando, pero seguro. Pero sepan que, efectivamente. Esa es la impronta de la página web. Entonces, a partir de ahí empezaste a investigar. Y entonces lo primero que hice poner un correo, porque al final conseguí, pero no le llegó a Adolfo, a Gustavo. Y entonces, ahora a través de Felipe, ya me entero que sí, que él me dio un correo, tal y cual, entré en contacto con él, al participar en este cuaderno de rebalaje, y a partir de ahí pues pensé que eso se podía quedar ahí quieto, parado en una página que no conoce toda la gente que debe conocerlo. Me he movido en distintos ámbitos, yo creo que hay buena actitud, lo que pasa es que hace falta mostrarle ese material que no solamente recoge en este caso, aquí se mueve la parcela del mar, que es interesantísimo, único, excepcional, como cosas, faenas o barcas que han desaparecido. Pero es que, entre otros territorios, es un cronista excepcional y un fotógrafo que recrea el arte de una manera también excepcional. Lo que pasa es que lo hace con tal sutileza, tal sensibilidad que no se valora suficientemente, pero cuando tú te paras en cualquiera de las fotos, tanto el mar como los desastres de la Riá, como los desembarcos de las tropas de esa guerra tan desagradable que tuvimos con África. Bueno, ahí ves un documento... En la industria, las fotos industriales son espectaculares. Es despampanante. La industria malagueña, que yo sabía, conocía alguna postal, alguna referencia, pero muy pobre. Sí, que los amigos de la barca de Javega han recuperado lo concerniente a su materia. La parcela del mar, sí. Claro. Pero hay otras parcelas que toca, y por eso digo que es un excepcional cronista. Recoge todo lo que pasó en su época. Claro. Estamos hablando más de un siglo, donde una cámara fotográfica estaba al alcance de muy poco. Sí. Y el material y el proceso de revelado, en fin, llegar a poner esa foto en papel, era muy difícil, muy complicado. Y este hombre, de manera excepcional, era un excelente aficionado, como lo entendemos, sin saberlo. Pero él tenía la conciencia, y además lo cuida todo, la fecha, el lugar, las va catalogando. Yo creo que tenía la sensibilidad que esto lo íbamos a tener aquí, ahora. Y además, con una frescura hemos tenido la suerte que sus familiares, en este caso, claro, han guardado, han custodiado y lo preservan y lo están poniendo al alcance del público. Y yo pienso que a partir de ahí
cuando la administración o alguna persona determinada que tenga un interés en poner esto en valor, y el valor es que lo tiene. Es un fotógrafo que ya pasaría a formar parte de la historia de la fotografía del siglo XIX, y además el documento para Málaga es excepcional, pero no solo para Málaga, sino para cualquier territorio de España, porque aquí se desarrolla, por ejemplo, todo el desembarco de las tropas, el mundo del mar, el puerto, pero todas las tragedias, el paisaje, incluso cualquier viaje que hace, empezando por el viaje que hace de su propia industria, donde era gerente de la fábrica de los Larios, el retrato que hay ahí, tanto de las industrias, que Málaga en su momento fue una de las industrias más importantes de España, si no fue el primero, yo creo que fue el segundo. Bueno, lo retrata de manera magistral, no hay máquina, elemento mecánico que nos retrate, pero además con la sutileza que es el escenario de todas las personas que trabajan allí, hombres y mujeres. Ahora vamos a hablar con Felipe sobre el desarrollo del cuaderno, pero antes me gustaría preguntarte el material con el que él trabaja en la época, porque estamos hablando que no todo el mundo podía tener una máquina fotográfica, ¿no? Pero ¿en qué material trabaja? En aquella época se trabajaba con el cristal ya, para que todo el mundo lo sepa. Sí, bueno, es que cuando hablamos del negativo, que también ha pasado a la historia, un soporte de plástico flexible que se enrollaba en un carrete con 36 fotos, lo normal. Bueno, anterior a eso no existía ese material. El material que existía era una placa de cristal, un cristal de apenas no llegaba a unos cuantos milímetros, 5 o 6 milímetros, y en ese cristal iba la emulsión sensible. Y esa emulsión sensible no la teníamos aquí en una tienda próxima, tenía que venir de Alemania o de Francia, o algunos especialistas fotógrafos tenían un equipo que permitían emulsionar y poner esa emulsión en el cristal para que se pudiera trabajar con ella. Era excepcional, era caro, era una cosa rara. Y había cristales incluso de 1 milímetro. Sí, era súper sensible. Y después los tamaños también eran muy considerables. Las máquinas, para suplantar la deficiencia técnica de la óptica, tenía cristales enormes. Entonces, este señor trabajaba con el 13x18, el 9-12, y después estas placas que vienen dobles, estereoscópicas, que permitían de alguna manera ver el 3D, que fue la gran revolución. Y claro, ese material que venía procesado de estos lugares importantes de la industria alemana o francesa, no era difícil encontrarlo aquí, era difícil encontrarlo y pagarlo. Bueno, después venía el siguiente proceso, que no había luz eléctrica y todo se hacía a sol o con lámparas de gas. Lo que quiere decir que cuando este hombre iba con una cámara en la calle, en riadas, se metía en la playa, iba con una cámara muy simple, pero a la vez magnífica para la época, y con una técnica y un equipo que lo ayudaba a un trípode, en fin, necesitaba unas cualidades especiales porque la sensibilidad de hacer hoy una foto con un teléfono móvil en cualquier lado y en cualquier situación lumínica, eso no existía. Ahora le vamos a mostrar precisamente una cámara que tenemos aquí en una de las páginas del cuaderno, porque a ellos les gusta llamarlo cuaderno, ¿verdad? A mí me encantaría llamarlo revista, pero casi no me dejan. Casi no me dejan, dicen que es un cuaderno. Bueno, hay revistas que tienen menos documentación que este cuaderno. Entonces, aquí tenemos precisamente una de esas cámaras que nos describía Pepe Ponce, que ha intervenido en esa introducción también, ¿verdad? La mayoría de las fotos están hechas con esta cámara. La mayoría. Sí, lo ha dicho Gustavo, sí. Y esta cámara ya era sofisticada, una cámara también de aparición reciente en aquella época. Podemos mostrarlo sin brillos. Estamos hablando de un periodo... Ahí parece que algo mejor. Era estereoscópica, ¿verdad? Estereoscópica. De las que sacaban fotos por pareja para verlas con un visor y que pareciera salía en 3D, que... en 3D. Esto. Exacto. Esto. Bueno, pues el prólogo de Pepe Ponce, la introducción de Gustavo Sánchez, que antes teníamos al teléfono, y también los comentarios de Barca, Pesca y Pescador y el vocabulario de Pablo Portillo. Es decir, que con todo ello se ha conseguido algo que esto lo puede tener cualquiera porque en PDF está publicado en la página web, ¿verdad? Ahora lo comento, si es el momento tal vez. Claro. Esto se presentó, no sé si habías terminado, perdona. La revista se presentó el viernes en el Ateneo, a sala absolutamente llena, realmente esperábamos esto, pero incluso se desbordó, había gente de pie. Como siempre hacemos en las presentaciones, cada asistente pues fue obsequiado con una revista hasta agotar existencias. Creo que hubo algunos que lamentablemente que no llegaron, en fin, muy puntuales y se quedaron sin ella.
Se han repartido ejemplares en papel, que nos lo patrocina Unicaja, y lo que sí, para asegurarnos de que todo el mundo interesado pueda tener acceso a la revista, al cuaderno, lo colgaremos en internet dentro de pocos días. No sé si hoy o mañana lo van a recibir todos los socios en casa. Y de aquí a unos días, pocos, se cuelga en internet para que cualquier curioso pueda acceder en PDF entero al cuaderno, y nos consta que hay curiosos, hay lectores de todo el mundo. O sea, no es una petulancia, pero nos consta que desde Japón, desde Canadá, pues nos leen la revista. En la pretensión que tiene precisamente Gustavo de publicar un libro, ¿habría posibilidad de ayudarle a través de la asociación? Bueno, nosotros podemos intentar tocar en algunos sitios, pero eso naturalmente ya depende de lo que él quiera en cuanto a número de fotos, a la calidad del papel, al precio, que calidad de papel y número de fotos, lo sé por experiencia propia, por haber montado esta revista, implica unos costes muy altos. Entonces, claro, nosotros podemos evidentemente ayudarlo y cuenta con nuestra ayuda, pero claro, el último tirón lo tendrá que dar el propio interesado. En los últimos, más o menos, 30, 35 años, quizás, bueno, vamos a quedarnos en 30, a lo mejor es la cifra adecuada. Es cuando el gran público se ha dado cuenta de la cantidad de archivos que hay, porque ha llegado a través de publicaciones. Esto, hasta esa época, hasta hace 30 años, era algo totalmente privado y al alcance de muy pocos, ¿no? Y lamentablemente se han perdido muchos archivos. En este caso, la excepcionalidad de este documento, yo creo que va a, digamos, a cubrir espacios que había ciegos en la historia de Málaga, porque cubre de manera excepcional situaciones que no había ningún fotógrafo que lo cubriera. ¿Acaso la prensa del momento, de su época, hacía unas cuantas fotos, aparece en una revista con una dificultad y con unas calidades bajas, y en cambio este archivo se ha conservado de manera excepcional, y después el cuidado que están haciendo de recuperar, restaurar ese material es excepcional, porque no hace una foto independiente, cubre el mar de una manera muy completa, las playas, tanto la burguesía de la época como los pescadores, su trabajo, y de una manera muy templada y muy natural y muy cohesionada, de forma que tú el mar lo entiendes a través del archivo de Gustavo. Bueno, pues, Vicente Tolosa. Sí, pero que en el fondo, gracias a Gustavo, que está trabajando de una manera excepcional y está intentando que ese archivo lo conozca todo el mundo, esté al alcance de todo el mundo, y si lo podemos tener en un libro sería estupendo. Y para junio se va a exponer una muestra pequeña, porque lógicamente estamos hablando de 1.500 fotos. Sé que hay alguna cosa más que pueda aparecer. 1.500 fotos, ahí se pondrá una parte y una representación de todos los sectores que él tocó, la industria malagueña, las inundaciones, el paisaje, el mar, el día de los carnavales. Claro. Hay un montón de situaciones que él cubre y se mete de visita de Alfonso XIII. Es excepcional, es un cronista creativo que tuvo la capacidad de tener tiempo y dinero para tener un equipo, poder desplazarse y cubrir estas situaciones. Aparte, el conocimiento y la situación, el estatus social era importante, que le permitía estar en los sitios concretos. Y se subía a balcones estratégicamente y cogía esos desfiles por calle. Sí. Es extraordinario. Pero fíjense, en la época, y bien lo apuntaba Pepe Ponce, en la época la prensa no tenía muchas posibilidades de hacer grandes despliegues fotográficos. No, imposible. Entonces, eran crónicas muy escasa en fotografía. Imagínense si Vicente Tolosa en ese momento estaba pensando, bueno, esto lo voy a hacer para cuando se pueda ver. Yo no lo voy a ver, lo verán a lo mejor mis bisnietos, y lo está consiguiendo ahora. Sí. Si el pensamiento de una persona va más allá de lo que realiza en el tiempo que le toca vivir, ¿no? Siempre hay que pensar en dejar ese legado, y el legado evidentemente aquí se llama archivo, ¿no? Sí, de hecho, en línea con lo que estás comentando, Gustavo nos comentó, dijo allí en el Salón de Actos del Ateneo, que las fotografías de Vicente Tolosa eran para él, para su familia y para sus amigos. Le enviaba fotos a los amigos. Yo le pregunté, digo, bueno, pero no había, porque en algún caso parece que hay postales, una que tiene hasta el ex libris puesto, sí. Hay una en la página 21, ¿verdad?,
que podría ser perfectamente una postal, alguna otra. Y nos comentó Gustavo que no. Es tan concreto, ¿no? Efectivamente, a mí me daba la impresión de que era una postal comercial. Sí, y no. No, Era el sello de su casa. libro, tanto de sus publicaciones como de sus fotos, le ponía un sello propio de autoría, ¿verdad? Y no es una postal, o si era una postal, estaba restringida a la distribución familiar y de amigos exclusivamente. Por eso no deja de ser de muchísimo interés que esto pueda llegar ahora a todo el público. Claro. Es una maravilla, ¿no? Bueno, pues bienvenidas a Internet, ¿no? Claro. Nosotros, gracias a ellos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en la difusión, que es nuestra misión como asociación cultural, y en fin, y queda dicho que dentro de unos días estará en la página web y en el Facebook también de Cuadernos del Rebalaje. Bueno, pues todo esto tienen que tenerlo muy presente, muy en cuenta. Fíjense, estamos hablando de fotografía de 1903 en concreto. Vamos a intentar mostrarla con detalle. Es complejo, yo lo sé y le pido a los compañeros siempre que entiendan mis peticiones, porque muchas veces hago alguna que es pasarme directamente. Bueno, vamos a intentar ver la farola. La farola que está aquí justamente, observen el reflejo de la farola en el mar, la belleza que tiene la fotografía, estamos hablando que es de día. Y ha conseguido el propio reflejo como si fuera la noche, captarlo ahí lo tienen aquí, ¿ven el reflejo? Y la farola que tiene la singularidad que solo tiene la planta baja. Claro, sí. Porque estamos hablando que hasta 1909, creo recordar de memoria hablo, no llega la ampliación, esa primera planta que tiene ahora, ¿no? Así que obsérvenlo, porque son detalles que están ahí. Y ya después las velas latinas que tienen aquí, ¿verdad? Los bows, estos pescaban en pareja, eran bows que venían, bueyes, ¿verdad?, que venían de Levante, y estos desplazaron a la barca de Jávega en el rendimiento de la pesca. Claro. Pescaban en parejas de bueyes, y son espectaculares. Vamos, su velamen y su apariencia, desde luego, tiene una estética, ¿verdad?, increíble. O elementos que están ahí que evidentemente nos llaman muchísimo la atención y que afortunadamente los tenemos entre nosotros. Nos quedan dos minutos, porque tenemos la parte final del programa dedicada a otro gran acontecimiento que ocurre y que evidentemente no tenemos que soslayar. Hablamos del Ateneo que está en la Plaza de la Constitución, ¿verdad? Y un poquito más para la calle Granada, pues tenemos ahí otra institución como es la Sociedad Económica, amigos del país, que también tienen muchísimos quehaceres y que evidentemente le da una parte a la cultura de Málaga ímproba. Os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros y vamos a añadir algo ya al final, Felipe. Gracias. Aprovechando, en fin, la difusión del programa, quiero anunciar, porque ya me lo han comentado algunos socios y amigos de la publicación, anunciar los próximos cuadernos. Yo creo que es el momento aquí y ahora, seré muy breve. El próximo lo está elaborando nuestra, en fin, miembro del Consejo Editorial, Eva Cote, la antropóloga que hizo el estudio de la Virgen del Carmen en el Palo, que está concluyendo otro ejemplar que se presentará en las fiestas del Palo, precisamente sobre la vida de los pescadores del Palo, centrado en el aspecto humano y profesional de los pescadores del Palo. Antes, no obstante, presentaremos en el Aula del Mar, presentaremos uno que, en fin, que promete mucho, que es una recopilación de los faros de Andalucía. Colabora una asociación amiga, Asociación de Amigos de los Faros. Cuéntalo, porque hay una concentración en Cádiz en abril. Efectivamente, precisamente patrocinada, impulsada por esta Asociación de Amigos de los Faros, que pretenden, creemos que con toda la razón, que los faros puedan ser aprovechados por la población, como museo, con aspecto lúdico, para subir y hacer fotos, para que haya allí un centro de información de la costa local. Entonces, esta asociación, Amigos de los Faros, precisamente promueve este tipo de actividades. Bien, pues, como digo, en el mes que viene, y en fin, eso se anunciará en nuestra página web y en el Facebook, vamos a presentar en el Aula del Mar Faros de Andalucía, con su colaboración. Luego la de los pescadores del Palo, y el último del año, que son trimestral, pues será una colaboración de Antonio Checa sobre el submarino C3 hundido precisamente. Ahí está, en la caleta. Efectivamente, hundido, según nos consta, frente al Palo Pedregalejo, allí, y que, como sabe seguramente mucha gente, fue el propio abogado Antonio Checa el que casualmente descubrió. Bueno, pues trataremos ese tema porque es interesante también, un submarino
que todavía, si no ha sido reflotado, los que murieron... Están ahí, es un cementerio. Y es un cementerio que tenemos justamente en aguas malagueñas, un testigo de la guerra que ojalá nunca más se vuelva a repetir, de esa guerra civil, y que desde luego lo que hay que rendir tributo, homenaje a todas aquellas víctimas que en su momento así lo hicieron, y evidentemente lo que hay que conseguir de alguna forma es reflotar eso y que se cierre el capítulo, que ya está bien, después de más de 75 años, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias a los dos por la asistencia. Pues, A seguir trabajando porque, vamos, con todo lo que nos habéis contado, tenemos para hacer un canal temático nada más que de vuestra actividad. Pues, nada, por nosotros así que no que bienvenido sea. Enhorabuena a esta asociación Amigos de la Barca de la Vega, porque han hablado del mar y de los que miraron el mar hace más de un siglo. Bueno, ellos te darán la enhorabuena cuando tú hagas las cosas. ¿Vale? En junio lo vais a tener. Necesitamos colaboradores tan entusiastas como Pepe. Seguro. Y como precisamente tú, que nos invitas a este programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues nosotros nos marchamos, ya le vamos a dejar precisamente con un reportaje, hablábamos de la sociedad económica, porque la Academia Andaluza de la Historia, en este caso, recibía como académico a Virgilio Martínez Enamorado. Y nosotros estuvimos allí precisamente para hacer hincapié de estas instituciones que en un momento dado acogen a malagueños que luchan muchísimo porque el patrimonio, la historia, la cultura, la tradición esté presente en todo lo que significa nuestra civilización actual. Piensen en eso que le hablábamos antes de Vicente Tolosa, pensar en el futuro. ¿Qué pasará en el 2200? Pues no lo sabemos de entrada, pero si vamos dejando legado, seguramente ayudaremos a que se entienda que el planeta es algo distinto al planeta de los simios. Y el que la coja para él. Vamos a continuar un poquito, nos vamos a publicidad, les dejo con este reportaje y nos vemos el próximo lunes después de Semana Santa. ¿Quieres vender tu casa? El Ayuntamiento de Málaga te la compra por un máximo de 60.000 euros. Tiene que estar en buen estado, ser accesible y tener mínimo 2 dormitorios. Presenta tu solicitud en las oficinas del IMV, calle Santexuperi 22. El plazo finaliza el 26 de marzo. Más información en el teléfono 010 y en la web imv.málaga.eu. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. Sombra. Mitad. Largo. Solo. Café Santa Cristina. El gusto por lo nuestro. Y ahora, comprando 2 paquetes de Café Santa Cristina, puedes ganar uno de los 20 abonos dobles de sillas que regalamos para esta Semana Santa. No te quedes sin el tuyo. Mira las bases en nuestra web. Café Santa Cristina. El gusto por lo nuestro. Ya está disponible La Doble Curva, tu revista de Semana Santa. Cómprala en Puntos Cofrades y en tu kiosco más cercano. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9 y media. Festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados. Más de 50 años haciéndolos. Acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. En la ciudad de Sevilla, siendo las 7 de la tarde del 24 de junio de 2013, con cumplimiento de todos los requisitos legales y estatutarios,
se reúnen los miembros de la Academia Andaluza de la Historia en Asamblea General Extraordinaria en el excelentísimo Ateneo de Sevilla, de acuerdo con la convocatoria debidamente cursada y con quórum suficiente, según los estatutos y reglamentos de esta docta sociedad, con el siguiente orden del día. Único, propuesta del presidente para que sea elegido, entre otros, como miembro de número de esta academia, el ilustrísimo señor profesor doctor don Virgilio Martínez Enamorado, quien es licenciado y doctor en Historia Medieval por la Universidad de Málaga, premio extraordinario de doctorado y diplomado en lengua árabe, profesor funcionario del Instituto Provincial de Educación Permanente y profesor asociado de la Universidad de Málaga. Ha trabajado mediante contrato para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Árabes. Es profesor invitado por distintas universidades españolas y extranjeras. Ha realizado varios cursos de lengua árabe y estancias en universidades e instituciones de distintos países arabófonos. Es académico correspondiente en Málaga de la Real Academia de Córdoba, de la Real Academia de Bellas Letras y Ciencias Históricas de Toledo, del Instituto de Estudios Ceutíes, de la sección de Historia de la Institución Gran Duque de Alba de Ávila y del Centro de Estudios Históricos de Jerez. Miembro de honor de la Societat Arqueològica Martí i Vella de Menorca. Es miembro del Consejo Consultivo y del Centro de Estudios del Instituto Luso-Árabe para Cooperación. Es vicepresidente del Instituto de Estudios de Ronda y la Serranía y recientemente ha sido nombrado vicepresidente de la Sociedad Española de Estudios Árabes. Pertenece a dicha sociedad a la Asociación Española de Arqueología Medieval. Es miembro del Consejo de Redacción de 15 revistas especializadas de carácter nacional e internacional, secretario de la revista de estudios andalusíes Al-Mulk y su director de Tacurunna, anuario de estudios de Ronda y la Serranía. Ha dirigido 8 actividades arqueológicas de distinto tipo, entre ellas la que dio como resultado el hallazgo de la Basílica de la Medina de Bobastro. Ha ejercido como asesor de distintos museos e instituciones culturales, así como del legado andalusí. Ha sido ponente en más de 150 reuniones, congresos y otras actividades de carácter científico en su materia, incluyendo varias de carácter internacional, además de en España, en Portugal, Marruecos, Túnez, Grecia, Mauritania, Argelia, Egipto, Qatar, Reino Unido, Francia, Noruega, Irán o Estados Unidos. Especialmente destacada es su vinculación a Marruecos. Es autor o coautor de más de 350 trabajos científicos y de 20 monografías sobre historiografía, arqueología y epigrafía del Andalus y del Islam de Occidente en época medieval. Ha sido editor o coordinador científico de una docena de libros, ha codirigido tesis doctoral y en la actualidad se encuentra ultimando una tesis doctoral suya que leerá próximamente en la Universidad de Sais Fez en Marruecos. Proponen su elección, junto al presidente, los numerarios doctores Manuel García Fernández, José Calvo Pollato, Gloria Lora Serrano y este secretario, en atención a los múltiples y sobrados méritos que en él concurren y a las aportaciones intelectuales que puede hacer a nuestro acervo cultural. El señor académico censor, ilustrísimo señor profesor doctor don Manuel García Fernández, informa favorablemente esta elección de conformidad con los méritos que se expresarán en la posterior laudatio y discurso de contestación que pronunciará la ilustrísima señora profesora doctora doña Gloria Lora Serrano, titular de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, numeraria y vicecensora de esta academia. Ignoramos de dónde obtiene Rusciati esta división en 2 partes, expresadas administrativamente en estos 2 distritos, pues no localizamos esta noticia en fuentes precedentes. Podemos asegurar, sin embargo, que no existe ningún cronista que establezca con tanta claridad, por un lado, la vinculación Écija-Tacurunna, llevada al paroxismo de decir que la segunda se correspondía exactamente con la primera, y por otro, tampoco hallamos información ni podemos establecer la procedencia de esa información sobre aquellos 2 distritos, uno en el llano y otro en la sierra, correspondiéndose a Écija y a la propia Tacurunna respectivamente. Seguramente, uno de los autores andalusíes más explícitos en resaltar la circunstancia de que Madinat Tacurunna y Madinat Runda, Tacurunna y Ronda, se corresponden con 2 entidades bien diferenciadas, sea Ibn Said al-Maghribi.
A pesar de que en su obra geográfica no cita ni Tacurunna ni siquiera Runda, el breve pasaje del Mugrib es sumamente revelador sobre este problema historiográfico. Su explicación se basa en la existencia de 3 lugares pertenecientes a una inexistente cora de Ronda, Kurat Runda, con un valor de región o comarca amplia y bien definida, una nahiya en árabe, al igual que se aprecia en un solo testimonio contenido en las consultas jurídicas de Ibn Rushd, Min Kurat Runda, o en otros episodios de cronistas que consideran Ronda una cura, como Abul Fida. Tal vez Ibn Said al-Maghribi pareciera anunciar, ya en el remoto siglo XIII, la existencia del problema historiográfico que ahora abordamos y entendemos haber solucionado. La existencia de una demarcación llamada Tacurunna, de una ciudad, Madinat Tacurunna, capital de los primeros siglos de la misma, y de su reemplazo en esa función a partir del siglo XI por Ronda, Madinat Runda, que pasó a ser representación de Tacurunna cuando ya no existía la cora, como se había entendido en época omeya. Esta obra de Ibn Said al-Maghribi, al-Mughrib Fihullah al-Maghrib, se estructura a partir de reinos, mamlaka, y dentro de los mismos de localidades que han aportado gente ilustre a la nómina de los sabios de Al-Ándalus. Se señala que en el interior del reino de Sevilla, terminología que no tiene en este caso valor administrativo alguno, se emplaza tal circunscripción de Ronda. De ella, que no exactamente de Tacurunna, se dice: es una provincia cura, fértil, que antiguamente perteneció a las provincias de Córdoba, Cuar, Córtuba, pero después pasó a las provincias de Sevilla, Cuar, Ishbilia. En ella hay muchas plantaciones de algodón. Los textos topónimos que incluye en Tacurunna, en la vieja cora que ya no existía, escribía en el siglo XIII, son la ciudad de Tacurunna, Madinat Tacurunna, que fue, abro comillas, la alcazaba de esa cora más tarde despoblada. Hiya kanat khasba hadihi al-qura thumma juribat, de donde hace proceder, entre otros, al célebre hombre pájaro, el hombre que intentó volar por primera vez, a Abbas ibn Firnas, al Tacurunni. Segundo, la fortaleza o refugio Ma'akil de Ronda, de donde señala a otras gentes ilustres. Tercero, el castillo de Onda, Hesin Unda, de los castillos de Ronda, Menjusun Runda, de donde hace proceder únicamente a un personaje. Dejando al lado el caso de Onda, confusión suficientemente explicada por nosotros en otro lugar, tenemos que Ibn Said diferencia con meridiana claridad Tacurunna de Runda. La primera, para la que expresamente se emplea el calificativo de Madina, fue la alcazaba de la cora, expresión que sin duda se refiere a que ejerció funciones de sede política de la circunscripción y que en el momento en que escribía el cronista estaba arruinada. No cabe duda que esa situación es relativa. Aunque ocupada todavía, como el registro arqueológico se encarga de demostrar, Madinat Tacurunna ha perdido por esa fecha toda capacidad de articular ese territorio tan amplio. Madina es, en ese caso, una aplicación terminológica de carácter retrospectivo, según se conoce para otros casos en Al-Ándalus. Ronda, que para Ibn Said merece solo el calificativo de Ma'akil, de refugio, en consonancia con lo transmitido por él mismo en otros repertorios biobibliográficos, y por distintos autores pasa desde el siglo XI a desempeñar tales funciones, desbancando a la anterior Madina. Después de este recorrido forzosamente breve, sería mucho más extenso hablar sobre los autores árabes y Tacurunna, toca ahora explicar quiénes fueron sus primeros pobladores, los que constituyeron la cora, gentes venidas del norte de África. La cora de Tacurunna es el país de los Nafsa. Este grupo tribal ha sido uno de los que más atención ha concitado entre la investigación destinada a explicar la llegada de bereberes a Al-Ándalus. Nafsa y Nafzawa parecen responder a la misma realidad tribal. Los testimonios son, sin embargo, aparentemente contradictorios. Señalan unas veces que son la misma gente y otras que se trata de confederaciones distintas, aunque bastante cercanas. Hemos llegado a la conclusión de que, en efecto, unos y otros, Nafsa y Nafzawa, son los mismos. Los autores árabes conocen las dos versiones del nombre y las emplean alternativamente, si bien llama la atención la práctica ausencia del etnónimo Nafzawa en Al-Ándalus, su escasa implantación en el Maghrib al-Aqsa, en el Maghrib extremo, frente a su predominio en Ifriqiya, en la zona de Túnez. Nafsa, por el contrario, sí se distribuyen de manera más homogénea. Entendemos, por tanto, que se trata de un problema nominalista generado por los propios cronistas árabo-medievales, que conocían los dos antropónimos y los empleaban en apariencia de manera indiferente. Con todo, es posible advertir cierta implicación secundaria de orden territorial y cronológico. El hecho de que en Al-Ándalus solo se tenga rastro de los Nafsa y no de los Nafzawa
puede deberse a que los genealogistas andalusíes hubieran optado por emplear uno de los dos etnónimos, Nafsa en este caso, quizás por la reivindicación de tal ancestro mítico. Los Nafsa de Al-Ándalus y en buena parte del Magreb extremo no serían otra cosa sino que los Nafsawa, llegados al Garb, al occidente, desde su lugar de partida primigenio, Ifriqiya, pasando por regiones intermedias, Tremecén o el país de los Nafsa, el Rif fundamentalmente. Por razones de cercanía geográfica, hay que pensar que la instalación de los Nafsa en lo que sería Tacurunna fue la primera en el tiempo de ese grupo en Al-Ándalus. Sin embargo, al poco se van a dispersar por distintas comarcas del territorio peninsular, siendo muy notable su implantación en el occidente, en Garb al-Ándalus, en torno al valle del Guadiana y a un centro de nueva constitución en el Alfoz de Talavera, que llevaba su nombre de Nafsa, la ciudad de Vascos. Játiva también, o el área turolense, aparte de las Islas Baleares, donde llegarían a partir de los inicios del siglo X, dejando su rastro en topónimos de distintos asentamientos. Los vemos instalados, en efecto, en las comarcas adyacentes a Tacurunna. En definitiva, si salieron del actual Túnez como Nafsawa, lo cierto es que varias generaciones después ya parecían portar el etnónimo genérico de Nafsa, tanto en las estaciones intermedias de Constantina y Tremecén como en el cercano Rif. Pollo San Juan patrocina este programa.